En el año 2050, 10 millones de personas vivirán en la Tierra. Esto conducirá inevitablemente al hecho de que nuestra necesidad de energía aumentará mínimo el doble. Sin embargo, para fines de siglo, las reservas de carbón, petróleo y gas en el planeta seguirán siendo demasiado escasas como para proporcionar calor y luz a toda la humanidad. Por desgracia, este escenario a primera vista fantástico puede convertirse en nuestra realidad. Somos una civilización de consumo. Y el problema es que las fuentes de materias primas no renovables están desapareciendo rápido. La tasa de reproducción de los recursos renovables comienza a quedar por debajo de la tasa de consumo de la civilización. Los científicos están seguros. Solo hay una forma posible de evitar una crisis energética global en el futuro. Las personas tienen que crear una fuente de energía alternativa e inagotable. Por ejemplo, aprender a controlar la reacción termonuclear. La misma reacción que ocurre continuamente en el Sol, lo que hará que generemos una cantidad colosal de energía. Ya se logró la síntesis termonuclear en la Tierra, por ejemplo, la bomba de hidrógeno. Pero la gran incógnita es, ¿cuán difícil es usarla para fines pacíficos? El dominio de las reacciones termonucleares es quizás la tarea más ambiciosa que la humanidad se ha propuesto en el siglo XX. Pero, ¿por qué pensamos que podemos encender nuestro Sol en la Tierra? ¿Cómo y en qué condiciones controlan los científicos la fusión termonuclear? Y finalmente, ¿podremos crear esa fuente de energía inagotable con la que soñamos tanto para finales del siglo? El Sol es la única estrella central de nuestro sistema solar, y esta estrella realmente es un reactor termonuclear que ha estado funcionando desde hace casi 5 millones de años. La luminaria cada segundo derrama energía en la superficie de la Tierra, la cual necesita decenas de millones de centrales eléctricas para su desarrollo. Pero ¿cómo logra nuestra estrella producir esta cantidad tan colosal de energía? El núcleo solar se calienta a 15 millones de grados Celsius. Una temperatura así de alta es una de las condiciones más importantes para una reacción termonuclear. Su principal participante es el hidrógeno. Este elemento químico está ionizado dentro de la estrella, por lo tanto es representado en forma de protones y núcleos de átomos de hidrógeno. A una temperatura tan grande, los protones vuelan tan rápido que al vencer las fuerzas eléctricas de repulsión, se acercan y chocan fuertemente. Así es como comienza el ciclo protón-protón cuando un elemento ligero como el hidrógeno se convierte en un elemento más pesado como el helio 4. Esta diferencia de masa obtenida es la que se convierte en energía. De acuerdo con la famosa fórmula de Einstein, la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz en el espacio libre. La Tierra y el Sol tienen una distancia de casi 150 millones de kilómetros. El poder de la radiación solar se debilita inevitablemente, ya que la órbita de nuestro planeta es de 1.370 vatios por metro cuadrado, a la superficie llegan alrededor de 1.000 vatios de radiación, pero solo en un día con un clima despejado y en el cinturón ecuatorial. El resto se pierden en las densas capas de la atmósfera, pero incluso esto es más que suficiente para mantener la vida en la Tierra por miles de millones de años. En la primera mitad del siglo XX, después de haberse dado cuenta del proceso exacto que genera energía, los científicos pensaron, ¿y si reproducimos esa energía de la luminaria en condiciones terrestres y tomamos posesión de la fusión termonuclear? Entendemos que si la naturaleza nos ha otorgado esta oportunidad, entonces la naturaleza nos la otorgó para que la humanidad pueda aprovecharla y para que podamos mejorar cosas que nos garanticen una mejor forma de vida. Sorprendentemente, esta idea tan fantástica y a primera vista irrealizable comenzó a ser seriamente desarrollada por científicos de todo el mundo.
Es cierto que hasta finales de los años 50, toda la investigación termonuclear era estrictamente clasificada. Después de todo, el poder de síntesis se usó para crear armas de destrucción masiva. En la Unión Soviética comenzó a abordarse este problema incluso antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la bomba termonuclear no se creó de inmediato. Los científicos trabajaron durante varios años en la creación de armas atómicas. En el año 43 se estableció el laboratorio número 2, que ahora se llama Centro de Investigación Nacional, Instituto Kurchatov. Y este laboratorio, en el cual la organización había estado únicamente en manos de 12 personas, fue en algún momento el que se encargaba de los problemas nucleares. 6 años después, tengo que destacarlo, la Unión Soviética probó la primera bomba atómica en el año del 49. Cuatro años después, en 1953, bajo la guía del futuro académico Andrei Sakharov, finalmente se crearon las armas más destructivas del planeta, las bombas termonucleares o las bombas de hidrógeno. El principio de su funcionamiento ya se basaba en el uso de la energía de la fusión termonuclear. Para poder detonarla, es decir, para calentar el combustible en una bomba de hidrógeno a temperaturas ultra altas, como un fusible, Sakharov produjo la explosión nuclear. El poder de la primera bomba de hidrógeno soviética, la RDS-6, fue de 400 kilotones. Eso fue 20 veces más poderoso que la explosión de las primeras bombas atómicas. Sin embargo, resultó ser que la realización de la fusión termonuclear en la Tierra es el problema más pequeño. Una cosa es diseñar y operar una bomba, y otra muy distinta es controlar la reacción termonuclear y obtener energía de ella con fines pacíficos, sobre todo a una escala industrial. Es decir, que los principios y el dispositivo fueron entendidos muy rápidamente. En términos generales, en menos de 10 años, todos los principios básicos fueron formulados, pero después de esto se emprendió un trabajo muy intenso, muy difícil, para llevar esos principios a la práctica. El dominio de las reacciones termonucleares es quizás la tarea más ambiciosa que la humanidad se ha propuesto en el siglo XX. Sin embargo, nadie quería abandonar esta tarea. La idea de que la humanidad pudiera recibir una fuente inagotable de energía ha fascinado y fascina a los científicos. Además, desde el punto de vista de la ciencia fundamental, no hay nada que contradiga esta idea. Nadie ha probado que no sea factible realizar una reacción termonuclear o que sea imposible construir un reactor termonuclear, y como no ha sido probado, es posible. Físicamente, no hay restricciones en el poder de un reactor termonuclear. Lo que quiero decir es que una máquina puede proporcionar una cantidad suficiente de energía que pueda satisfacer a toda la humanidad. Esto es un caso hipotético debido a que el coeficiente de reproducción de la energía es infinito. Entonces, ¿cómo lograron los científicos repetir en la Tierra los procesos que tienen lugar en el Sol? Esa enorme masa de gas brillante que supera la masa de nuestro planeta 333,000 veces. Resultó ser que para encender una estrella es suficiente tomar prestado el principio de la reacción termonuclear del Sol. Los elementos necesarios para obtener la síntesis en condiciones terrestres son ligeramente diferentes. En la Tierra tenemos un combustible mucho más eficiente que el disponible para las estrellas. Incluso podemos decir que esta es una de las ventajas de la humanidad sobre la naturaleza. La naturaleza únicamente tiene protones ordinarios para generar una reacción termonuclear. Nosotros hacemos que el combustible sea mucho más efectivo usando deuterio y tritio. El deuterio y el tritio son los isótopos del elemento químico más ligero, hidrógeno. El deuterio es un isótopo pesado y estable, cuyo núcleo está formado por un protón y un neutrón, con una masa total de 2 unidades atómicas. El tritio es un isótopo superpesado y radiactivo de hidrógeno. Su núcleo consiste en un protón y 2 neutrones, con una masa total de 3 unidades atómicas. En los años 50 del siglo XX, los científicos llegaron a la conclusión de que con la ayuda de estos isótopos pesados de hidrógeno se puede llevar a cabo con éxito una reacción termonuclear. El deuterio y el tritio están presentes en la naturaleza. En nuestro planeta hay cantidades inmensas de deuterio en los océanos. Este isótopo de hidrógeno está contenido en el agua del mar.
La situación con el tritio es un poco más complicada. Existe en pequeñas cantidades, se forma en capas superiores de la atmósfera sobre la coalición de partículas cósmicas, por ejemplo, los átomos de nitrógeno. Desafortunadamente es un material raro y debe ser creado especialmente. Actualmente está presente en la operación de reactores de agua pesada como un subproducto. Y por otra parte, se puede crear artificialmente como algo especial. Para hacer esto, existen algunos esquemas tecnológicos para un reactor termonuclear donde el litio se convierte en tritio en un proceso de irradiación de neutrones. El tritio, que se genera en el curso de la reacción de litio, va a recolectarse más tarde y se proporcionará como combustible de un reactor termonuclear. Para llevar a cabo una reacción termonuclear exitosa, debe calentarse una mezcla de deuterio y tritio a temperaturas altas, a 50 o incluso 100 millones de grados Celsius, es decir, que hay que exceder la temperatura del núcleo solar varias veces. Solo en una mezcla gaseosa de isótopos de hidrógeno que se han convertido en un plasma completamente ionizado, los núcleos de deuterio y tritio pueden acelerar y superar las fuerzas de repulsión Coulomb. Esto les permitirá fusionarse en uno, formando un neutrón y un núcleo de helio. Como resultado, se generará una energía equivalente a 17.6 megaelectronvoltios. Sin embargo, antes de implementar este escenario, los científicos tuvieron que resolver un problema serio. Descubrieron cómo y dónde guardar ese plasma increíblemente caliente para que la reacción termonuclear no solo no se apague, sino que no destruya el reactor mismo. La increíble fuerza de gravedad hace eso en el Sol, pero no es posible recrearla en la Tierra. Parece una tarea insoluble, pero se encontró una solución. El plasma es un líquido eléctricamente conductivo, es un gas, más bien, que se comporta como un líquido gaseoso, por lo tanto, es necesario guardarlo en un contenedor. Pero no es posible guardarlo en cualquier contenedor. No podemos almacenarlo de esa manera. Si el plasma toca las paredes del contenedor, va a salirse y eso será todo. Es por eso que necesitamos un vaso que pueda contener el plasma. Ese recipiente es un campo magnético porque el plasma, obedeciendo las leyes de la hidrodinámica magnética, no irá más allá de los límites que crea la configuración del campo magnético. La idea del confinamiento magnético del plasma fue propuesta por los futuros ganadores del Premio Nobel, Andrei Sakharov e Igor Tamm, en el año 1950. 8 años después se construyó la primera instalación termonuclear experimental del mundo con una trampa de campo magnético en el Instituto Kurchatov, el tokamak. Más tarde, esta palabra se convirtió en un neologismo internacional. Tokamak significa cámara toroide con bobinas magnéticas. Tiene la forma de una dona. Científicamente es un toroide, está enrollado con bobinas para crear un campo magnético. Esta configuración resultó ser ideal para el confinamiento del plasma en el suelo. Justo detrás de mí está la instalación del T-10. Siéndoles sincero, no se puede ver correctamente gran parte del tokamak, debido a la abundancia de este tipo de cables, fibras ópticas y una variedad de sistemas de diagnóstico que son necesarios para determinar los parámetros del plasma con el fin de llevar a cabo la investigación moderna en el campo de la física de plasmas que hacemos estos días. En el momento de su construcción, este tokamak fue uno de los más grandes del mundo, pero en estos días ya es una máquina de tamaño mediano que sigue siendo bastante moderna y que también nos ha permitido avanzar hacia la fusión controlada. A pesar de que el tokamak T-10 es una estructura masiva con una altura de casi 2 pisos, no puede ser llamado un reactor termonuclear de escala total. Esta sigue siendo una instalación experimental, aunque con un principio de trabajo bastante complejo. Vamos a considerar los procesos principales que ocurren aquí para lograr una reacción termonuclear. En primer lugar, necesitamos un campo magnético toroide que se crea en estas bobinas por la corriente. Para mantener el plasma en la configuración de la forma toroide, también se necesitan campos de control adicionales para mantener la estabilidad del cable de plasma. Además, primero es necesario
crear un vacío en la instalación. Entonces es necesario liberar el gas de trabajo. Es decir, en este caso será una mezcla de deuterio y tritio, que es el combustible termonuclear más prometedor. Ahora habrá un momento de verdad. Eso. Hemos observado una maqueta de una reacción termonuclear. Pero ¿de qué manera se puede calentar una mezcla de deuterio y tritio a temperaturas tan altas que se convierte en plasma ionizado? Después de todo, para llevar a cabo una reacción termonuclear, la mezcla de combustible debe calentarse a 50 millones de grados Celsius. Nosotros pudimos lograrlo gracias al uso de unos dispositivos únicos y especiales que hemos llamado girotrones. Son un poco similares a un microondas por el principio de operación, pero calientan plasma. En el tokamak, el poder de cada uno es de 1 megavatio. El girotrón fue inventado y creado por físicos soviéticos en los años 60 en el Instituto de Investigaciones de Radiofísica, el Nizhny Novgorod. Después de las primeras pruebas del dispositivo, quedó claro que es capaz de resolver el problema de calefacción de la mezcla de combustible para obtener la fusión termonuclear de una forma muy eficiente. Hasta la fecha, 2/3 de las instalaciones termonucleares modernas en el mundo usan girotrones rusos. El girotrón está diseñado para la radiación dentro del rango de microondas. El girotrón genera ondas electromagnéticas a una cierta frecuencia y después de eso, estas ondas electromagnéticas forman un haz de microondas de foco estrecho, que es una especie de cuerpo de trabajo para diversas aplicaciones, incluido el calentamiento por plasma en la instalación de fusión termonuclear. La verdad es que el girotrón es pariente del horno de microondas. Es su hermano mayor, debido a que el rango de trabajo de los girotrones es más amplio y la potencia es mayor, pero de hecho es el mismo generador de microondas al vacío, como el magnetrón. Para generar 1 megavatio, la fuente de poder del girotrón, son necesarios varios miles de magnetrones. Un nivel de rendimiento tan alto está garantizado por un complejo completo de soluciones de alta tecnología. Por ejemplo, para emitir una corriente tan potente de radiación electromagnética desde el girotrón, se diseñó la parte más cara del mismo, la ventana de diamante. El diamante es un material que soporta altas temperaturas y tiene un alto coeficiente de transferencia, transmite mucha temperatura. Es decir, que si se calienta a un punto toda la temperatura, se transferirá instantáneamente a la periferia cuando se ocupa enfriamiento con agua. El diamante mantiene la temperatura, no se derrite, no se agrieta. Por lo tanto, este es el único material que ha sido seleccionado para trabajar en dispositivos potentes. El ensamblaje de la ventana del girotrón toma alrededor de 1 mes de trabajo minucioso. Y esto es sin contar los 2 meses en los cuales se cultiva la ventana de diamantes. No en vano, la producción de un girotrón requiere 1.5 horas de trabajo continuo. Un ciclo de producción tan largo se explica por el hecho de que cada dispositivo se diseña individualmente y absolutamente todas las piezas se fabrican de forma casi manual. A menudo las pruebas y el entrenamiento del girotrón dura más. Es posible que tome varios meses. Por supuesto que toda la producción toma tiempo, como mínimo medio año. Es increíble cuánto esfuerzo y tiempo se necesita para que esto pueda ser posible. Tres, 2, 1, ya. Eso es, con solo presionar un botón, los científicos del Instituto Kurchatov acaban de lanzar una reacción termonuclear. Es un evento increíble, pero no hay ruido, ni zumbidos, ni olores extraños, ni siquiera vibraciones. Parece que nada sucedió en absoluto, pero de hecho, en las profundidades de la trampa magnética acaba de aparecer una verdadera estrella.
Idealmente el plasma de hidrógeno debe ser de color rosa. Sin embargo, todo depende del gas que haya sido añadido durante los experimentos. Puede ser de color azul, verde y rojo. Cuanto más oscuro sea el color, más caliente será el plasma, y sin embargo el principal indicador de un lanzamiento exitoso es su brillo uniforme. Cualquier brote o chispa significa que ocurrió la emergencia más real. Por ejemplo, estas partículas extrañas que se metieron en la cámara del tokamak. Sin embargo, sin importar el color del plasma, los científicos solo logran mantener la energía de la fusión termonuclear en el T10 por solo un segundo, y de ninguna manera es tan corto como parece a primera vista. Es extremadamente difícil lograr estas condiciones. Esto se debe al hecho de que la vida útil de la energía, del confinamiento del plasma, no es muy larga, y su comportamiento es muy complejo y depende de los parámetros del plasma. Durante muchos años hemos estado tratando de lograr lo que se llama tau, que dura aproximadamente un segundo, y poco a poco hemos llegado a eso. El tau es una de las variables de los llamados criterios de Lawson. Indica el tiempo de confinamiento del plasma en la instalación. Otra variable importante es n, que es la densidad del plasma a alta temperatura. Solo en el caso en el que n multiplicado por T pueda superar ese mismo valor, se cumplirá el criterio de Lawson. Y esto significará que la reacción de la fusión termonuclear finalmente se convertirá en una fuente de energía y no solo en un destello indicativo de plasma. Mientras tanto, en diferentes instalaciones de todo el mundo, el criterio de Lawson no se puede cumplir por completo. Con todo el éxito de los cálculos, una reacción termonuclear ventajosa sigue siendo un éxito de laboratorio en lugar de una regularidad. Es posible obtener una densidad alta apreciable, alrededor de una unidad de 10/14, pero el tiempo de retención de dicho plasma es muy efímero. En otras instalaciones es posible retener el plasma durante mucho tiempo, pero su densidad es bastante pequeña. En el tercer N es posible obtener el tau, el conocido tau, pero no se obtiene la temperatura que se necesita, o sea, los 10 kiloelectronvoltios en el plasma. Por lo tanto, la tarea ahora es, por así decirlo, combinar estos tres indicadores, los tres componentes, y obtener esos criterios de Lawson en la forma en que debería ser. Sin embargo, tenemos ciertos logros. Por ejemplo, se registró el récord mundial de confinamiento de plasma en febrero del 2016 en el tokamak chino East. A una temperatura de aproximadamente 50 millones de grados Celsius, los científicos lograron mantener la energía de fusión termonuclear 102 segundos. De hecho, por ahora, los parámetros del récord son bastante altos, pero si hablamos de ellos analizando cuánto tiempo sería posible que viaje un tren en una vía o cuánto tiempo podría volar un avión con esta energía, resultaría ser que no serían valores tan duraderos. Han pasado 65 años desde que se llevó a cabo la primera fusión termonuclear en la Tierra. Sin embargo, aún no es posible domar la fusión y hacer que sea algo manejable. Una de las razones por la que los científicos continúan fallando es el plasma en sí. El plasma no se comporta como un líquido, ni como un sólido, ni como el gas. Se comporta de una manera bastante diferente. El plasma es algo que se caracteriza por leyes muy complejas. Y para manejarlo, o poder mantenerlo, falta mucho tiempo. En una mezcla caliente de deuterio y tritio, constantemente ocurren procesos impredecibles que cambian el curso de la reacción y plantean nuevas preguntas para los científicos. Esto parece ser muy fácil, ya que esto se debe a que todos los isótopos de hidrógeno que contiene están en un estado gaseoso. Todos están ionizados y los electrones están separados del núcleo. Pero es una cantidad tan grande que las fluctuaciones conducen a la formación de corrientes y las corrientes conducen a la formación de campos. Todo esto a través de conexiones inversas nos van a conducir a un comportamiento muy complejo de la sustancia. A partir de ahora, sinceramente no tenemos una teoría propiamente dicha que nos ayude a determinar el comportamiento exacto del plasma dentro de dicha instalación.
En la Tierra, las condiciones naturales del plasma solo se encuentran cuando hay descargas eléctricas en un rayo o en las auroras boreales, pero en el espacio están literalmente en todas partes. Gran parte de la materia del espacio exterior está en el cósmico estado de plasma. Esto incluye no solo a las estrellas, sino también al medio interestelar y a las nebulosas galácticas. Por un lado, los científicos han podido estudiar bien los procesos que ocurren en el plasma cósmico. De esto se ha encargado desde hace tiempo la astrofísica. Y por otro lado, resulta ser que el conocimiento acumulado no es suficiente para comprender las leyes que gobiernan la vida de las estrellas que iluminan la Tierra. En este caso, nosotros creamos un objeto para ser investigado y la física que tiene este proceso es similar a lo que está sucediendo en el Sol. Pero inevitablemente hay varios matices que nos hacen ver que las cosas no son tan simples en absoluto. Hasta ahora los científicos no saben exactamente cómo se produce la transferencia de partículas y el calor en el plasma. ¿Cómo logra mantener la energía? Aún no existe alguna teoría científica que pueda explicar todos los procesos que suceden en esta misteriosa sustancia. El plasma realmente es una entidad muy impredecible. Constantemente presenta nuevos hallazgos, nuevas sorpresas que pueden ser negativas o positivas para nosotros. Ya que los científicos aún no son completamente capaces de controlar el comportamiento del plasma, la liberación de energía que sucede en la fusión termonuclear es inestable y heterogénea. Esto lleva a toda una serie de problemas adicionales. Uno de los más importantes es la destrucción de la primera pared del reactor en un tokamak. Incluso un material como el tungsteno, el metal más refractario de la Tierra, no resiste la carga creada por los flujos del plasma. En los experimentos que estamos llevando a cabo con el T10, vemos que hay posibilidades de que los electrones comiencen a portarse un poco inestables o de que entren en un modo de aceleración fuera de control y en caso de que accidentalmente golpeen la pared, esta pared de tungsteno se va a fundir en un segundo. Aunque este espectáculo parece ser muy interesante, conduce inevitablemente a la interrupción del plasma y a la terminación de la reacción termonuclear. Cada una de esas fallas amenaza con detener el funcionamiento del tokamak por varios meses, pero para recibir energía de la fusión termonuclear a escala industrial en el futuro cercano, el reactor debe funcionar sin detenerse. No es sorprendente que la búsqueda de un material que proteja las paredes de los reactores se haya convertido en una de las tareas más urgentes que enfrentan los científicos hoy en día. Hoy una de las opciones más prometedoras es utilizar algún elemento ligero. Estos días utilizamos litio para intentar crear una pared renovable. Es decir, una pared de litio líquido que continuamente es renovada. Estos experimentos se están llevando a cabo en todo el mundo. Otro problema que surgió recientemente y se convirtió en una completa sorpresa para los científicos es el polvo común. Parece ser que se acumula directamente dentro de la cámara del vacío del tokamak. Cuan más grande sea el tamaño del reactor, más polvo habrá. Según los científicos, en las instalaciones más grandes se pueden acumular varios cientos de kilogramos. Cada mota de polvo tiene un área. Y si hay mucho polvo, no va a ser algo precisamente favorable para el funcionamiento del tokamak, ya que el polvo absorbe hidrógeno en forma de deuterio y tritio, algo muy importante para el tokamak. Digamos que este polvo absorberá el tritio y no tendremos suficiente. Por ejemplo, observamos estos problemas en la instalación de Torre Supra. Cuando tratamos de lograr una descarga extremadamente alta, resultó ser que el gas se fue a otra parte. Ahora se considera que el gas pudo haber sido absorbido por el polvo. Este reciente problema del polvo es algo muy serio. Actualmente el calentamiento y confinamiento del plasma con altas temperaturas sigue siendo una de las tareas más difíciles a las que se enfrenta la ciencia. Por más de 65 años, científicos de todo el mundo han estado tratando de resolver el problema. Se han utilizado una variedad de métodos y se han diseñado varios tipos de reactores. Por ejemplo, aquí está el Stellarator Wendelstein 7X. La fabricación de los elementos de esta instalación comenzó en el año 1998. Para ensamblar todos sus componentes principales, un equipo de científicos compuesto por casi 500 personas trabajó 7 años. Y aunque las obras de construcción continúan hasta el día de hoy, en el 2015 se llevaron a cabo las primeras pruebas de calentamiento y confinamiento de plasma en este reactor experimental.
Ahora estamos instalando desviadores pasivos y otros elementos intracámara, listos para comenzar la segunda fase de operación en el verano del 2017, con un aumento en la potencia 20 veces mayor y con una extensión de pulso de hasta 1 minuto. Daremos a conocer los parámetros operativos de nuestra configuración en el 2020, cuando sea posible mantener el plasma con una duración de hasta 30 minutos, con parámetros de energía de 600 megajoules. El nombre Stellarator proviene de la palabra latina stella, que significa estrella. Después de todo, la temperatura que se alcanza dentro de este reactor es comparable a la temperatura del núcleo del Sol. El diseño del primer Stellarator fue inventado y desarrollado por el físico estadounidense Lyman Spitzer en 1951. De hecho, este reactor implementa el mismo principio que el tokamak, el invento de los científicos soviéticos. También tiene una trampa magnética cerrada para confinar el plasma, solo que en el Stellarator el campo magnético es creado por electroimanes externos. El Stellarator se considera una instalación muy confiable y estable por su configuración. A diferencia del tokamak, que todavía funciona de formas bastante impulsivas, porque en él ocurren interrupciones de plasma constantemente, el Stellarator por naturaleza, o por la manera en la que fue construido, es una máquina estacionaria. Es decir, que si se implementa su configuración al Stellarator, prácticamente puede funcionar en modo estacionario, sin interrupción alguna. El Wendelstein 7X está instalado en el Instituto Max Planck de Física de Plasma en la pequeña ciudad alemana de Greifswald. Actualmente el Stellarator es el reactor más moderno y más grande del mundo. El diámetro de su parte central es de 16 metros, y esto sin tomar en cuenta todos los sistemas periféricos que rodean al reactor. El peso total de la instalación es de 725 toneladas. Aunque esta máquina permite a los científicos avanzar en la comprensión de los procesos que ocurren en el plasma, el reactor experimental operativo Wendelstein 7X no será termonuclear. Por extraño que parezca, es demasiado pequeño para esto. Lamentablemente, para lograr los parámetros del reactor, es necesario aumentar su tamaño 4 veces. Pero mientras los ingenieros logran diseñar eso, los físicos no están seguros de poder determinar cuántos parámetros necesita el plasma. Por lo tanto, ahora se habla de construir una instalación intermedia del Stellarator que sea 3 veces más grande que nuestra máquina y garantizará que pueda realizar procesos nucleares. Además, el Stellarator tiene sus inconvenientes. No ha sido demasiado estudiado. Su diseño fue tan complejo que por mucho tiempo los científicos no pudieron empezar a construirlo. Las posibilidades tecnológicas del momento no lo permitieron. Como era de esperarse, el estudio de los Stellarators fue abandonado, mientras que el trabajo en los tokamaks no se detuvo ni un segundo. El tokamak solamente está ganando la carrera porque fue el primero. Nadie excluye la posibilidad de que se produzca un avance en los Stellarators, pero hasta la fecha, el tokamak es el líder obvio e indiscutible en esta carrera. Es por eso que el tokamak fue elegido como la base para la construcción del reactor termonuclear experimental más gigantesco en la historia de la humanidad. El reactor fue llamado ITER, camino en latín, y hoy está construido literalmente por todo el mundo. Después de todo, ITER también es el proyecto internacional más grande. 35 países participaron para crearlo. Por cierto, la idea de unir los esfuerzos de diferentes países en el intento de domar la fusión termonuclear pertenece al científico ruso Evgeny Velikov. En términos generales, en algún momento del año 75 del siglo XX, quedó claro que ningún país es capaz de resolver este problema y que a todos nos convenía resolver esta situación. En mi opinión, es por eso que en algún momento de noviembre del año 75, por primera vez, propusimos a los estadounidenses y a los europeos la idea de trabajar juntos para poder resolverlo. Se ofrecieron varios sitios para ubicar el reactor gigante: Canadá, Japón y España.
Pero los científicos decidieron empezar la construcción del siglo, así le llaman en el sur de Francia, el Cadarache. La construcción del ITER comenzó en el año 2007 y va a continuar hasta el año 2022. Hubo varias discusiones, pero al final decidimos que iba a ser construido en Europa. Todo fue porque Francia tiene un potente arsenal nuclear. De hecho, tiene el mayor número de plantas de energía nuclear en Europa. Casi el 80% de la energía es generada ahí. La cultura y el nivel del poder de la industria nuclear de Francia es increíblemente alto. Y obviamente la ciencia nuclear está muy bien desarrollada. En la actualidad es la instalación de investigación más cara del mundo. O sea que es 5 veces más cara que el famoso y reconocido acelerador Serov, un gran colisionador hadrónico, y la humanidad no ha construido algo así antes. Entonces, ¿cuál es el reactor de fusión experimental más grande del mundo? Según los cálculos, pesará lo mismo que 3 Torres Eiffel, 23.000 toneladas. El diámetro del ITER alcanzará 20 metros y su altura será de aproximadamente 60 metros. El volumen de plasma que los científicos están planeando recibir en esta grandiosa instalación está estimada en 840 metros cúbicos. Es una cantidad 10 veces más grande que el jet más moderno del tokamak. Esta increíble reacción termonuclear en las entrañas de este gigante tendrá temperaturas inconcebibles, 150 millones de grados. Ahora se supone que el primer plasma se generará en el ITER en el 2025. En el año 35 comenzará su operación a gran escala con todos nuestros recursos, es decir, con todas las fuentes de calefacción y con la mezcla de deuterio y tritio, el combustible termonuclear. Para mantener un volumen tan colosal de plasma, el campo magnético del tokamak debe ser muy grande. En el ITER, el campo será unas 200.000 veces más grande que en la Tierra. Estos valores serán alcanzados gracias al uso de superconductores o varios cientos de toneladas de superconductores. Normalmente, la superconductividad se usa en la creación de campos magnéticos grandes, porque en los superconductores hay una gran posibilidad de crear una gran densidad de corriente y en consecuencia no habrá pérdidas. De acuerdo a esto se pueden crear sistemas magnéticos compactos que no consuman tanta energía como la que consumiría el cobre correspondiente. Por ejemplo, imanes o electroimanes. Un superconductor es un producto de cable complejo basado en niobio-titanio y aleaciones de niobio-estaño para crear un poderoso campo magnético. Este cable, en el sentido literal de la palabra, se enrolla en las paredes internas del tokamak. Aquí está un pedazo de cable para el imán toroide del tokamak ITER. O sea que este pedazo de cable, de 1 metro de largo, pesa alrededor de 15 kilogramos. Está formado por alrededor de 1.100 hilos de niobioestaño. Y lleva una corriente en el campo de 12 Tesla, como también 70 kiloamperes. Entonces, ¿cuáles son sus características principales? Tiene muchos cables trenzados en el subcable. En medio hay un canal de enfriamiento y hay un caparazón en el exterior. El mencionado conducto es una ostra de acero. Aquí podemos ver el diámetro aproximado del devanado por la forma doblada de esta pieza. Sin importar qué tecnologías innovadoras y recursos colosales estuvieron involucrados en la construcción del ITER, este reactor solo será el primer paso en el futuro termonuclear. Después de todo, se creará principalmente para estudiar el comportamiento del incomprensible plasma a temperaturas termonucleares ultra elevadas. Únicamente si las pruebas sobre su calentamiento y retención tienen éxito, los científicos comenzarán a construir el primer reactor de demostración. Se espera que esto ocurra hasta el año 2030. Esta instalación es la llamada generación demo. Va a demostrarle al mundo entero que todo el complejo tecnológico, de la reactivación termonuclear hasta la captación de energía, de la energía eléctrica, puede realizarse e implementarse. ¿Cuánto tiempo durará una descarga demo? Es un poco complicado decirlo en este momento, pero estamos hablando de semanas.
No son 1000 segundos, como lo son en el ITER. Tiene que durar semanas. Después de eso, la primera estación experimental tendrá que ser construida. Sin embargo, nadie puede predecir cómo será todo en realidad. Y no solo porque hay una serie de problemas serios en el campo de la fusión termonuclear controlada. Muchos científicos creen que en este siglo la energía termonuclear puede no ser necesaria para la humanidad, pero ¿por qué? Tenemos la industria de la energía nuclear, que ocupa un lugar importante, pero tenemos que entender que con la extinción de la industria de la energía de hidrocarburos, no tendremos otra alternativa que la industria de la energía nuclear, ya sea que ocurra en 10 o 50 años. Pero cuenta con recursos combustibles, intelectuales de ingeniería, de maquinaria y tecnológicos. Está desarrollada de tal manera que fácilmente construimos estaciones y las hacemos seguras, y así sucesivamente. El trabajo de cada reactor nuclear está diseñado para durar de 80 a 100 años. El problema es que el combustible para ejecutarlos es un raro isótopo, el uranio 235, y es poco probable que sus reservas sean suficientes para proveer a la humanidad con la energía del próximo siglo. Los científicos están seguros de que para evitar la inminente crisis de la energía nuclear, por extraño que sea, ayudará la fusión termonuclear. Después de todo, a través de una reacción de fusión se puede preparar un combustible más accesible usando el uranio 233 producido con el torio, que es un metal pesado débilmente radioactivo. En la naturaleza, las reservas de este elemento químico son prácticamente ilimitadas. Grandes cantidades de torio están contenidas en las capas de granito de la corteza terrestre. Gracias al llamado reactor híbrido, estará garantizado el ciclo completo de producción de uranio 233. Según los científicos, combinarán dos instalaciones a la vez, un reactor nuclear y un tokamak. ¿Qué tenemos en la fusión termonuclear? Está compuesta por roscones y toros. En él vuelan rápidamente una gran cantidad de neutrones con cantidades de energía. Hay una docena de MeV. Tiene muchísimos de estos neutrones. Y de hecho, la única cosa que da este reactor termonuclear es un enorme número de neutrones. Pero en las instalaciones de las plantas de energía nuclear ordinarias, hay muy pocos neutrones y utilizamos una gran cantidad de recursos para generarlos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, imagina que tienes un tokamak del que salen los neutrones y que están a tu alrededor. De alguna manera creas un reactor común que genera electricidad, por ejemplo, de sal líquida envolvente. Aumentará drásticamente la cantidad de neutrones. Será un reactor híbrido y mejorará significativamente su eficiencia. La ventaja de esta tecnología consiste en el hecho de que nuestro conocimiento actual de todos los procesos de la fusión termonuclear será absolutamente suficiente para lanzar con éxito un reactor híbrido. Esto significa que la construcción de este reactor se iniciará en el futuro cercano. Desde mi punto de vista, un paso tan urgente a corto, mediano y largo plazo no es la energía termonuclear, de la que se ha hablado muchas veces. Lo urgente es una energía híbrida. Además, es relativamente pura desde el punto de vista ambiental. No hay fragmentos, ya que el principio de operación es diferente. Los reactores híbridos, según muchos investigadores, ayudarán a la humanidad a evitar una crisis energética. Incluso si las reservas de carbón, gas y petróleo se agotan más rápido de lo esperado, podremos proporcionar calor y luz. Los científicos creen que inevitablemente vamos a lograr que se cumpla nuestro sueño de crear una central de fusión y de encontrar una fuente inagotable de energía. La única pregunta es, ¿podrán ver todo esto nuestros hijos o nuestros nietos?